Está en comunicación con nosotros la fiscal Patricia Sánchez, fiscal que finalmente decidió acusar a Hernán Rivas y pedir juicio oral y público, ya que no se pudo constatar que haya seguido la carrera de Derecho, que haya cursado la carrera de Derecho. Y creo muy importante porque esto, al haber sido Hernán Rivas un juez de jueces, me parece demasiado relevante que la Fiscalía pueda decirnos qué terminó encontrando o qué dejó de encontrar que hace a su hipótesis de que Hernán Rivas nos engañó abiertamente para que le presten el acuerdo desde el Poder Legislativo para que se convierta en juez de jueces, para que jure ante la Corte Suprema de Justicia como abogado, y otros elementos que se han dado a lo largo de esta historia que me parece que son importantes recapitular para dimensionar la gravedad de la causa. Doctora Sánchez, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muy buen día. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Un saludo también a William y a la audiencia. Doctora, se tomaron más tiempo, y ese tiempo, ¿para qué sirvió en el marco de esta investigación, si podés decirnos? Y finalmente, ¿eso que sirvió, de qué manera impactó en la decisión de vamos a acusar? Ok, bueno, para empezar a ordenar la situación, así como introdujiste el tema, inició esta causa y cuando se formuló imputación y luego empezaron trabajos procesales de anular imputación, quedar prácticamente sin etapa investigativa, porque cuando se solventó la cuestión de la imputación, nos dieron un plazo como si hubiera transcurrido esa imputación. Entonces, hubieron una serie de cosas, una serie de cuestiones procesales que imposibilitaron realmente llevar adelante un trabajo investigativo sin instrucciones. Sí. Entonces, como quedamos sin plazo, inclusive sin plazo para pedir una prórroga extraordinaria, como sería tener un plazo investigativo libre, entonces tuvimos que solicitar el sobreseimiento provisional, encorsetándonos ya en una serie de diligencias investigativas que ya enumeramos al juzgado. Sí. Y nos habilitó a realizar, ¿verdad? Eran diligencias que fueron pensadas, ¿verdad?, en base a lo que ya teníamos, que ya eran 4 tomos de expedientes, y no era pese a las trabas que te comenté, pudimos avanzar en ellos. También ahí entró como coadyuvante la doctora Luz Guerrero, quien también tomó la decisión conmigo de realizar la presentación ayer. Sí. Y, antes de ayer. Y en realidad no es que corroboramos que no hay nada, porque si no hay nada no hubiésemos podido presentar Claro. requerimientos. Lo que hay es inconsistencia en toda la información colectada, y ante esa inconsistencia, valorándolo a la luz de la sana crítica, que son las reglas que nosotros los operadores de justicia debemos aferrarnos para formar convicción, realmente nos dimos cuenta que podíamos formular una promesa probatoria así como lo estructuramos en la acusación, ¿verdad? Donde está bien detallado, lo hicimos de la manera más sencilla y clara posible, pese a todo lo que se colectó y a la complejidad misma de la hipótesis fáctica, porque son 3 porciones fácticas, y cada párrafo de la fundamentación de la acusación, si es que ustedes cuentan con el escrito, se pueden notar que está avalado en elementos del cuadro investigativo fiscal. Ya. O sea, toda narración, toda conclusión, toda inferencia se realiza en base a lo que hay en el expediente. Doctora,
quiero ir al caracú, como se dice, de la cuestión y ponerme en el lugar de la persona que ahora está escuchando la radio y que quiere comprender, aunque no sea un entendido en cuestiones jurídicas, qué es lo que pasó. ¿Hernán Rivas pisó alguna vez una facultad de Derecho? Si pisó, ¿hasta cuándo lo hizo? ¿Hay documentación de que haya hecho? ¿Se volvió imposible que haya cursado la carrera de Derecho porque él, mientras vivía en un lugar, supuestamente estudiaba en otro lugar? ¿Cuáles son esas inconsistencias así muy claras y muy alevosas que llevan a este requerimiento? Bueno, así como mencionás, hay inconsistencias fácticas y hay inconsistencias documentales. Las integramos en su conjunto y formamos la convicción. Sí. Las inconsistencias fácticas son esas, ¿verdad? Que una de las reglas de la sana crítica es la experiencia, que no es tan difícil de comprender, que por experiencia uno sabe las distancias y el tiempo que te lleva a transcurrir, transitar esas distancias en nuestro país. Entonces un desafío a la experiencia es entender cómo pudo lograr esos traslados, ¿verdad? Entonces, sumado a la documentación contradictoria que existe y también a las contradicciones que encontramos entre los informes de las distintas instituciones que son las rectoras, ¿verdad? Las encargadas de contar precisamente con la documentación que dicen no tener, no contar, haber destruido por el transcurso del tiempo. Mira, hay circunstancias que uno tiene que valorar, que cada institución debería valorar para tomar las decisiones, ¿verdad? Y estamos ante una institución universitaria que ya venía arrastrando irregularidades desde años antes, ¿verdad? Que desemboca en el cierre de la carrera en el de Derecho. Estamos teniendo una serie de inconsistencias, de irregularidades de esta casa de estudio que se viene arrastrando hasta 2015, que cambia de administración y esa nueva administración decide cerrar la carrera. Entonces también se decide destruir los documentos. Si uno está con irregularidades que te llevan a cerrar una carrera, ¿cómo vas a tomar en base a la experiencia, otra vez en la lógica inclusive, sí, cómo vas a tomar una decisión de destruir documentos? Entonces, que bueno, ok, hoy hay varias universidades que podemos decir que son irregulares, pero siguen funcionando, están bajo las reglas de el CONES, de la ANEA, y bueno, por algo seguirán funcionando, ¿verdad? Sí. Pero esta en particular ya no funcionó. Entonces, eso para nosotros, integrando otra vez de lo que sí logramos colectar a través de otras instituciones, Ministerio del Trabajo, el Estado de Trabajadores, hay otra vez hacer un filtro de quiénes eran profesores, Estado de Abogados Matriculados de la Sudamericana, hay otra vez hacer un filtro de quién pudo haber sido de tal lugar o de tal lugar. O sea, una serie de licencias legislativas que llevan tiempo, complejidad, obtener, reiterar el pedido, porque a veces no te responden. La misma Universidad Sudamericana ni siquiera pudieron o no lo hicieron, no contestaron las filiales, en qué lugar tenían qué carrera, en qué lugar cursó fulano, mengano. Entonces fuimos colectando y más o menos aplicando la estructura de pensamiento, no igual, ¿verdad? Pero más o menos aplicando la lógica que se utiliza en el lavado de dinero, ¿verdad? Que vos tenés un dinero que no podés justificar, un dinero que te llama la atención tener. Entonces vos oficiás a todas las entidades del Estado para ver de dónde salió ese dinero, si fue un préstamo, si fue una venta, si fue... Y al no tener, entonces tenés ahí configurado el tipo penal. Entonces,
echando mano un poco de esa estructura, creo que es igual, pero sí guiándonos por esa estructura de pensamiento, decidimos tomar la decisión de debatir en un juicio oral realmente la solvencia de la hipótesis táctica que nosotros doctora, plasmamos en la acusación. Te quiero hacer otro ping-pong, digamos, para comprender y de nuevo poniéndome en el lugar del que quiere entender qué es lo que hizo Rivas finalmente, ¿verdad? Entonces te hago preguntas muy concretas. ¿Dónde él estudiaba en teoría? ¿Y hay algún registro de que se haya ido ahí? ¿Y por qué era, decís desde la experiencia, imposible que él esté en ese lugar que refería, en esa sede que refería? Registros no hay, Santiago, hay dichos. Hay dichos que no se pudieron corroborar de manera documental. Entonces nosotros inferimos y intentaremos probar con el cúmulo de documentos y en contraste con las testimoniales que tuvimos. Nosotros no pudimos corroborar que él estudió derecho. O sea, podía invertir la pregunta. Entonces daría la afirmación de que él no estudió, en base a la estructura de pensamiento que te expliqué recién, ¿verdad? De la no existencia de documentos. Y lo que sí tenemos dichos, como te dije, contradictorios de él mismo, que mencionó en Fuente Abierta, que justamente fue una entrevista contigo, y anteriormente también afirmó que fue en Ciudad del Este, y el director jurídico de la Sudamericana afirmó que era en Ciudad del Este. Él dijo que era Pedro Juan Caballero, y el director jurídico de la Sudamericana dijo que era actual, de la nueva administración, que fue en Ciudad del Este. Y ninguna de las dos hipótesis pudimos integrar el negativo, ¿verdad? Porque finalmente tenemos informes del Ministerio de Educación que sí nos pudo proveer de información de que del 2009 al 2023 en Pedro Juan Caballero solamente hubo medicina y enfermería. Y sí obtuvimos el listado de alumnos que cursaron en Ciudad del Este, y ahí ninguno de a quienes pudimos contactar, que fue un total de aproximadamente 30, porque hicimos que un filtro de quienes son de derecho y quienes de otras carreras, que ninguno le dio la facultad. Ahí llegamos al caracol de la cuestión, doctora, y permitime insistirte con eso, porque creo que ese es el trabajo fundamental que va a sostener la hipótesis del Ministerio Público. Ustedes tienen a un hombre que dice haber estudiado en Pedro Juan Caballero, y tienen a una facultad o una universidad que dice, yo mi sede de esa carrera la tenía en Ciudad del Este. Es así, ¿verdad? Es así. Ok. Cuando fueron a registrar Pedro Juan Caballero, se encontraron que del 2009 al 2023 solo tenían medicina y enfermería. Correcto. Ok. Entonces, van a Ciudad del Este. ¿Él de qué año a qué año supuestamente hizo la carrera? 2000, no recuerdo si era 2009, 2010, pero sí hasta 2015. ¿2009, 2010? En el 2015, en donde ya estaba cerrada la carrera. Ok. Y la tesis la presenta en el año 2016 ante una facultad de Derecho que ya no estaba activa. Claro. Entonces, van a Ciudad del Este y dicen, señores, quiero la lista de todos los alumnos que cursaron la carrera de Derecho. Y ahí tenían del universo de 30 personas que habían cursado Derecho, y a los 30 le dijeron, ¿le conocen a este señor? ¿Fue su compañero? ¿Está en algún grupo de WhatsApp? ¿Le vieron alguna vez por la universidad? Y ninguno de los 30 se cruzó en la vida jamás en clase o en lo que sea, en algún trabajo práctico, lo que sea, con Hernán Rivas.
Es así. Es así. Lo otro. Ahí nomás, Santi. Sí. Perdón. Sí. Fiscala, Hola. además Sí. de alumnos, ¿trataron de conversar con docentes también de esa misma carrera? También. ¿Y qué dijeron los docentes? Los docentes que contactamos, algunos fueron docentes a partir del 2015 y de los que habían registro. Y vinieron otros por parte de la defensa que afirmaron que eran profesores en el tiempo 2009-2015, pero no, las personas no, los nombres de esas personas no se pudo sostener con el informe del MEC, que sí nos pudo enviar un informe de profesores desde el 2010. Doctora, Perdón. sí. Sí, perdón. A ver, entonces, ¿y cuántos docentes se presentaron? Perdón, William, no sé si no tengo a mano la acusación, no te sé decir con precisión, pero unos cuantos, y ya te digo, no hay solo la declaración, es integrar todo el cúmulo documental conjuntamente con los testimonios. Ujú. Ahí es un dato importante también, Sí, el Santi tema y de los Samu, docentes. porque sí, se presentaron algunos docentes, son personas que la defensa presentó, y dijeron que sí fueron docentes durante ese tiempo donde estuvo estudiando supuestamente Hernán Fueron Rivas. docentes de la carrera, pero fueron Pero- docentes de él. Yo me Claro, pregunto. pero ni siquiera aparecen en la lista que el ministerio Registra. registra. O sea, no está en el registro. Yo por Y eso esa, le quería esa gente sí dijo haber sido profesor de Rivas. Eso era lo que quería preguntarle a la doctora. Así consta en su testimonio. ¿Y no recordás cuántos eran? No, Santiago, sinceramente te digo que no, porque estoy con varias cosas abiertas en juicio y realmente no quiero errar en el dato. O sea, palabras más, palabras menos, eran falsos docentes, digamos, porque el MEC no los tenía registrado y debía haberlos tenido registrados. Y eso va a valorar el tribunal de sentencia si es que logramos poder abrir el juicio oral y examinar y contraexaminar todas las pruebas. Y eran docentes, alguno de ellos al menos conocido, ya que sos una mujer de derecho, doctora, uno sabe, no sé, un No, Alberto no. Martínez Simones, No. docente en civil, ¿alguien era conocido? No, por mí al menos no. Ya, interesante. No, yo le iba a preguntar, ¿y esos docentes que dijeron que fueron le dieron clase con él, se pudo llegar a hablar con alguno de ellos? Sí, eso es lo que mencioné recién, ya respondí eso, sí. Algunos sí, muchos, o sea, nosotros tenemos un listado de testimoniales a tomar de más de 250 personas. Y los que se llegaron a tomar fueron los que se valoraron. Y los que no se tomaron fue o porque no correspondía ya el número de teléfono que teníamos, que inclusive lo hicimos otra vez informes a las telefonías para solicitar muchos números de teléfono, que realizamos la llamada y se atendió una vez que le poníamos a conocimiento de por qué era la llamada, nos cortaban, o si no directamente no atendían. Entonces, de lo que se logró realizar, eso es lo que obtuve. Doctora, y de la lista de compañeros de colegio, perdón, de facultad. De colegio, No, de facultad. Capaz ni el colegio completo, ¿verdad? Pero de la lista de compañeros de facultad, Hernán Rivas presentó también supuestos compañeros de facultad. No recuerdo, Santiago, porque el que recuerdo sí es el profesor, y lo que sí corroboramos con más afán es el listado de Ciudad del Este, porque ese era el dato que nos dio el asesor jurídico de la Sudamericana, ¿verdad? De igual forma hicimos todo lo que pudimos lograr concretar la comunicación.
Doctora, ¿cuál es el rol que jugó primeramente el MEC? Y pregunto esto porque en memoria del doctor José Casañas Levy, quien, que en paz descanse, había dictaminado desde la Unidad Anticorrupción y le dijo al exministro Eduardo Peta que no había que otorgarle la acreditación y el título por irregularidades que presentaba en ese momento, y él advertía en un informe que emitía. Igual, digamos, la decisión política quizá fue dar curso a ese título y validarlo desde el MEC. ¿Cómo pasó el filtro? ¿Qué pudieron constatar respecto a eso? Y sobre todo, existiendo un informe que había firmado, no sé si ustedes lo tuvieron en cuenta en la investigación, el doctor José Casañas Levy como integrante, cabeza de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación en su momento. El doctor Casañas Levy, que en paz descanse, ¿verdad? Le tenía mucho aprecio. Él fue testigo, él compareció a declarar en la etapa investigativa y lamentablemente por su enfermedad ya no pudimos concretar una testimonial por la vía del anticipo jurisdiccional de prueba como para que su testimonio quede validado para poder reproducirlo eventualmente en un momento futuro, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí tomamos la declaración del funcionario suyo que fue el que realizó el trabajo también. Porque siempre son los funcionarios los que trabajan finalmente en la parte operativa y después el director o la cabeza es la que termina firmando y termina tomando la decisión de qué hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos ese testimonio también y agregado y ofrecido de todo el sumario que realizó, la investigación sumaria que realizó el doctor Casañas Levy. Uh-huh. Él encontró lo que nosotros también plasmamos en la acusación. Él encontró las inconsistencias de forma administrativa que adolecía el certificado de estudio, ¿verdad? Uh-huh. Está detallado en la acusación. O sea, nosotros fuimos más allá en analizar inclusive la veracidad en la cantidad de horas que se consignó de las materias, ¿verdad? Porque uno de los profesores que vino a aclarar que no recuerdo el testimonio, creo que me llamaba Mario Reyes, que es de la defensa, él explicó que las materias se daban una vez por mes, o sea, un mes era una materia, el siguiente mes ya era otra materia, y así sucesivamente. Acababa el mes y tomaban el examen, aprobaban, continuaba la carrera. Y entonces nos fuimos al calendario de aquel tiempo, contabilizamos los días hábiles y la cantidad de horas que podrían haber dado clase de 18 a 22 horas, que es un horario estándar de clase, y no cerraban los números. Aparte, este profesor mencionó que tenía clase una vez por semana, y menos iban a alcanzar el total de horas categórico que se consignó en el certificado de estudio. Entonces, todo eso nos lleva a la convicción de que no son certeros los datos que constan ahí. Claro. Por ahí el tipo penal, documento de contenido falso. O sea, porque un documento sí, categórico. Categórico. Y ahí, doctora, insisto con el rol del Ministerio de Educación. ¿Advierte la Unidad Anticorrupción? ¿Tienen el testimonio de este funcionario que hizo la investigación? ¿Tienen el dictamen firmado en su momento por el doctor José Casañas Levy? Pero se constata que a pesar de esa advertencia, el ministro o el Ministerio de Educación le otorgó el aval a ese título cuyo contenido ya era en ese momento objetado. Sí, fue así, pero te hago una aclaración. Nosotros las responsabilidades penales son personales. Nosotros no entramos a analizar ni atribuir responsabilidades a otras personas que no sean el incoado, ¿verdad? De hecho, incluimos al doctor Eduardo Peta como testigo para que eventualmente de darse el juicio oral pueda hacer esa explicación ante el tribunal.
Y ahí eventualmente queda a cargo del tribunal evaluar si es que funcionarios del MEC pueden ser responsables también de haber dado andamiaje a algo que tenía vicios de origen. Claro, de hecho los tribunales de sentencia, cuando ponderan la existencia de hechos que puedan surgir en un debate oral de hechos penalmente relevantes, ellos remiten. Por ejemplo, cuando detectan la existencia de un testimonio falso, remiten al Ministerio Público para una eventual investigación. O de cualquier índole, ¿verdad? Ellos tienen la facultad de hacer las remisiones que correspondan. ¿Y por qué crees que ustedes están privados de hacerlo, doctora? No es que estamos privados, sino que queremos, desde ya es una investigación compleja y nos seguimos nosotros a lograr completar lo que nos habilitó por resolución judicial realizar y punto, ¿verdad? Por capacidad físico real y cuestiones de logística que no voy a entrar a callar, pero sí decidimos porque te implicaría una valoración por parte nuestra y nosotros pensamos que es mucho más prudente y más sólido que sea un tribunal de sentencia el que evalúe toda esta circunstancia. Pero sin embargo, convengamos que es una escala muy importante el saber la eventual participación de funcionarios de instituciones tan relevantes como el MEC que hayan habilitado a una situación que finalmente tuvo una feroz connotación en términos políticos y hasta judiciales, diría, porque acá hay causas que se vieron directamente afectadas, doctora. Y es un cúmulo fáctico que yo obedece a otro relato, Santi. Es otro relato. ¿Y cómo? A ver, ya sabemos lo del MEC. Finalmente, a pesar de un dictamen, a pesar de todo, se le da el ok y el visto bueno. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo logra él jurar y qué tipo de control hace la Corte, además de lograr convencer al Congreso en sí, a su Cámara propiamente, de que él podía ser un juez de jueces? Bueno, en la Corte él ya presenta todos estos documentos auténticos y validados para el juramento y ya es un mero trámite el obtener la matrícula. Y en las cámaras del Congreso ellos no tenían, primero en la Cámara de Diputados no tenían por qué dudar de su título y es lo que él se presentó como abogado. Entonces sus colegas, aparte no hay una obligación reglamentaria de las cámaras del Congreso de que tenga que acreditar primero su condición de abogado para poder postularse. No tenía por qué dudar de su compañero. Entonces esa es la explicación que tuvimos de ambas cámaras. ¿A qué se expone Hernán Rivas si es que eventualmente un tribunal acreditara que los tipos penales referidos por ustedes aplican a su caso? Tendría que ver, son delitos, Santi, son delitos, tendría que ver el marco penal específico de cada uno, pero los delitos son hasta 5 años de pena privativa de libertad. Tendría que ver cuánto eran de cada cual, porque no tengo ni idea ahora, no te quiero decir, pero al ser un delito es hasta 5 años, de 6 meses a 5 años. Por último, hace rato me dijiste, iniciábamos la charla y yo anoté, nosotros no pudimos corroborar que él haya estudiado Derecho, me dijiste. Si yo actuara, digamos, como defensor de Rivas y dijera que el Ministerio Público tiene el rol, por contrario, de demostrar que en realidad él no estudió, no de decirme que no pudo corroborar que él haya estudiado Derecho. ¿Cómo van a sostener la acusación en ese sentido, doctora? Al inicio yo te dije eso, pero a continuación te dije que lo que sí encontramos son muchas inconsistencias en el contenido del certificado de estudios, que es lo que nosotros cuestionamos, y en base a eso y a la libertad probatoria y a las reglas de la sala crítica es lo que
pretendemos lograr lo plasmado en la acusación. ¿Lograron convocar, llamar a hablar a algún integrante del jurado de enjuiciamiento que haya sido compañero de Hernán Rivas? Sí, convocamos al doctor Enrique Baqueta, quien fue presidente del jurado de enjuiciamiento en, no me acuerdo en qué año, pero sí fue cuando él fue representante de la Cámara de Diputados. Él nos mencionó, y de hecho nos agregó, y está ofrecido como prueba, él nos mencionó que él solicitó, ante las dudas que ya se suscitaron en aquel entonces, solicitó a la Cámara de Diputados considere la representación que designaron al jurado ante las dudas del título, y no tuvo respuesta de la Cámara. Eso es lo que nos mencionó el doctor Baqueta. Y nos agregó su nota y está agregado como prueba. Por eso te digo, Santi, hay un trabajo compacto de todos los elementos probatorios, no es un solo elemento aislado el que fue valorado y el que pretendemos introducir al tribunal de sentencia que nos llegase a tocar, si es que se le da. Por último, doctora, para la hipótesis entonces del Ministerio Público, Hernán Rivas no es abogado porque realmente no cursó la carrera de Derecho. Para la hipótesis del Ministerio Público, que son las tres cuestiones prácticas que están ahí plasmadas, eso se llegó a concretar porque, así como dice en la acusación, se valió de una institución de un manejo completamente irregular para que se le provea un título y un certificado de estudios que luego siguió su curso. Y esta es una valoración de que le pido a una mujer de derecho. Que haya sido juez de jueces, además, ¿constituye o no un agravante, doctora? Deberíamos ver cómo queda eso ya al final, como para medir el 65, que son los criterios sería para valorar reproche y para valorar la medición de una eventual pena si se llegara a ese estadio. Ya. Doctora, muchas gracias, muy amable. Vale, gracias. Hasta luego. Fiscal Patricia Sánchez, conversando con nosotros.